Este fin de semana hemos vivido en España un fuerte temporal, ¿no?, de nieve. Está ahora la polémica porque parece ser, ¿no?, que el gobierno echa la culpa de lo sucedido en las autopistas a la concesionaria se la devuelve al gobierno y además, ¿no?, recrimina a los conductores que salieran a la carretera el sábado. Dos cuestiones sí que me gustaría subrayar de alguna manera. Por un lado, hemos visto eso, como entre el tramo navarro y guipuzcoano de Etxegarate, pues bueno, ha habido diferencias en cuanto a la limpieza de la calzada y bueno, es una cuestión también a señalar y sobre todo poner de manifiesto la solidaridad que ha expresado el pueblo de Alsasua, abriendo incluso supermercados de madrugada para la compra de determinados o ceder determinados víveres y más para toda la gente que estuvo atascada, donde dieron cobijo a unas 1.400 personas. Eso sí que me gustaría ponerlo en valor, más allá de las cuestiones que aquí se han señalado. Y luego comentaba Sulay en la introducción al tema un poco ese cruce de acusaciones, ¿no?, y la dificultad de establecer responsabilidades, como las concesionarias y las comunidades pues bueno, se echan unas a las otras la culpa. Charlie ha comentado eso, el ejemplo de la A6 y la Nacional, de cómo lo público funcionaba, sin embargo lo privado no, y a mí sí que me parece que desde la política también cabe hacer una reflexión que va todavía más allá, y es el tema de la nacionalización de una vez y que formen parte de las autopistas de pago, puedan asumirlas también o el Estado o las comunidades en su caso, porque hemos visto casos y en la Comunidad de Madrid y bastante cercanos en el tiempo, donde esas autopistas han tenido que ser asumidas por las instituciones públicas en el momento que han sido deficitarias. Pero esos tramos que son muy golosos, por llamarlo de alguna manera, y que reportan beneficios a esas empresas concesionarias, esos siguen estando en manos privadas. Y tenemos aquí una de las autopistas más antiguas de todo el Estado, que es la A8, que ya creo que tiene unos 30 y pico años y que está amortizadísima y que sigue siendo pues bueno, una de las autopistas que más beneficios reporta a la concesionaria y que sin embargo podría tranquilamente ser una autovía pública y que la gestionasen las instituciones públicas de este país. Y como hemos visto, pues bueno, estamos sobradamente preparados y preparadas para desde lo público poder gestionarlo y poder hacer frente a estas situaciones como ha sido estas últimas nevadas. Me gustaría ahora que me valorarais unas declaraciones a Radio Nacional Española de la presidenta del Parlamento Vasco, en las que señalaba que el derecho a decidir no debe dar miedo y que la sociedad, ¿no?, es madura y adulta y que por eso hay que darle una oportunidad al derecho a decidir. Y además también consideraba, ¿no?, que es necesario un cambio en la política penitenciaria respecto a los reclusos de ETA, ya que, según indicaba, los presos enfermos deberían de poder salir de la cárcel. Sí, por seguir un poco por el final, yo creo que bueno, la sociedad vasca vive en un escenario posconflicto, pero sin embargo hay intereses por parte de algunos de seguir manteniendo este conflicto vivo en una de las partes y este sufrimiento que a todos los efectos nos parece completamente innecesario, y en ese sentido sí que compartimos las declaraciones hechas por la presidenta del Parlamento, que además creemos que es un poco el sentir mayoritario, ¿no?, de la sociedad vasca. Por lo tanto, pues bueno, simplemente recordar que este próximo sábado en Bilbao, la manifestación de enero para acabar con la dispersión de los presos vascos, pues bueno, va a volver a reunir a miles y miles de personas, siendo una de las manifestaciones más numerosas que se hacen anualmente a lo largo y ancho de todo el Estado. Por lo tanto, pues bueno, nosotros, como es evidente, abogamos por la finalización, y no solo presos de ETA, como comentabas, porque estas dos últimas semanas han sido excarcelados tras más de 10 años de condena. Bueno, dos procesados en el macrojuicio del 18/98, que nos sonará muy lejano, pero que entraban dentro de aquella doctrina del todo es ETA y que fueron encarcelados precisamente, bueno, simplemente por hacer política y defender determinadas ideas políticas. En cuanto al derecho a decidir, me parece ciertamente algo grave la frivolización que hacía Charlie un poco sobre el derecho a decidir y los diferentes tipos de derecho a decidir, y el derecho a decidir guay, y el nacionalismo y esencialista. Decía que, bueno, que es una cuestión de ideologías nacionalistas. Lo que pasa es que yo creo que lo vuestro es un nacionalismo que niega la posibilidad de decidir a las personas, porque siempre negáis eso. No, esto es una cuestión de nacionalismos, pero lo vuestro es un nacionalismo español que niega la posibilidad a las personas y a los pueblos de decidir ahí libremente y ejercitar ahí su capacidad de decisión a las personas, a las comunidades y a la sociedad.
Simplemente, por comentar otra de las cuestiones que frivolizabas también con el tema que Puigdemont, que es un presidente que quiere gobernar desde la lejanía y a no sé cuántos cientos de kilómetros de su comunidad, es que si viene aquí va a ser encarcelado, como el resto de presos políticos que hay ahora mismo en el Estado, que por hacer política y de manera pacífica y tras haber solicitado 1001 veces bilateralidad para con el Estado para la solución del problema catalán, le ha sido negada. Y la única unilateralidad, y esto ya va más para Luis Javier, nosotros y nosotras también abogaríamos por un proceso bilateral, evidentemente, de negociación. Lo que pasa es que hemos visto en Cataluña que la única unilateralidad ha sido aplicada por el Estado español, con la aplicación del 155, con el Partido Socialista, con Ciudadanos y con el Partido Popular. Por lo tanto, eso lo decimos, nosotros y nosotras estamos dispuestos a la búsqueda de esas vías bilaterales siempre. Es más, nosotros creemos que la vía tiene que ser multilateral, porque es evidente que la comunidad internacional, en un conflicto que va a estar enquistado, porque ya vemos cuál es el talante del Estado español, pues va a ser imposible solucionarlo, tanto el catalán como en un futuro, y nosotros así lo deseamos, y esos escenarios vamos a ir a buscar, se puedan dar aquí en Euskal Herria. Vamos a necesitar también de apoyo internacional para que, libre y democráticamente podamos ejercer nuestro derecho a decidir qué queremos ser en un futuro. Sin más, a esta última parte ni voy a entrar porque ya sé que es el juego macabro de siempre. Mi rechazo hacia la violencia siempre ha sido muy nítido, como la mayoría de las personas que integramos Euskal Herria Bildu, por no decir todas, porque así está recogido para poder pertenecer a la coalición. Por lo tanto, no voy a seguir alimentando unas tesis que de alguna manera interesan a determinadas opciones políticas. A mí risa no me da, Charlie, a mí lo que me da es preocupación que desde el Partido Socialista estés hablando que los derechos son los que están reglamentados y normativizados, y dentro de esos marcos son lo que debemos considerar que son derechos de las sociedades y de las personas, porque el derecho al sufragio de las mujeres precisamente se consiguió primero ejercitando el derecho, siendo insumisos a ciertas normas y leyes que eran completamente injustas, y posteriormente se reglamentó y se normativizó para que las mujeres pudiesen votar al igual que los hombres. Al igual que ha ocurrido con el matrimonio homosexual, y todavía está ocurriendo desgraciadamente, y vamos muy atrás si miramos a nivel mundial, como en muchos sitios el matrimonio homosexual es ilegal, y al igual que aquí ocurrió que se legalizó, se normativizó ese derecho al matrimonio por las personas homosexuales una vez hecho público, luchado, ejercitado, etcétera. Y tenéis ahí a Cerolo pues como un gran exponente de esa lucha. Por lo tanto, me parece, risa no me da, sino que me preocupa muchísimo que marques ese derecho a decidir dentro de esa jerarquización o dentro de esa distinción que has hecho de los diferentes derechos al decidir, el derecho a decidir ese que has dicho normativo o reglado, no sé cómo lo has llamado, y estés hablando de cuestiones tan básicas como es el asociacionismo o la posibilidad de hacer una asociación de vecinos y demás. El derecho a decidir es la base fundamental de cualquier democracia. Y hablas de respeto a la legalidad y del cumplimiento de las leyes en esa Constitución, que por cierto, quiero recordar, tiene una portada original con el aguilucho de aquel señor tan simpático que nos tuvo en una dictadura en este país durante 40 años. Esa es la Constitución que ahora mismo es vigente, esas son las leyes que están ahora mismo vigentes. Y me parece una aberración que hables del cumplimiento de la ley cuando en esa Constitución se habla del derecho a la vivienda, pero esa parece que no es una de las leyes que haya que cumplimentar. Y hay gente en este país que está sin poder tener un acceso digno a una vivienda digna y poder calentarse y pasando estos días de crudo invierno que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿cumplimiento de las leyes? Evidentemente sí. Lo que pasa es quiénes hacen las leyes, los diferentes partidos políticos. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión respecto al derecho a decidir, que hablas de esencialismos, de utopías, del nacionalismo. No, el derecho a decidir sirve para dar respuesta a todos los problemas que tenemos las sociedades, y es dotarnos de una herramienta para poder decidir si queremos tener un sistema propio de pensiones, porque ya estamos viendo que el del Estado español va en picado y aquí podríamos poder tener el nuestro, o tener las competencias de la seguridad social. Queremos decidir todas esas cuestiones, por lo tanto no es una cuestión idealista de tener un Estado propio, república independiente para salir el día de mañana con una icurriña, sino es para hablar de las cosas del comer, el derecho a decidir. Y por eso nosotros también abogamos poder tener relaciones de igual a igual con el derecho, o sea, con el Estado español, para poder establecer de qué manera podemos hacer una consulta vinculante y de qué manera nos podemos dotar de las herramientas necesarias para dar respuesta a todas las necesidades que tenemos como sociedad vasca.